Audio modo sábado, Radio Nacional AM 870. La vida de Diego Maradona ha tenido tantos matices que prácticamente parece inabarcable para tratar de condensar en apenas una veintena de capítulos. Por eso, y por todo lo que implica la figura del 10, es mucha la ansiedad del público por ver la primera temporada de la serie sobre el ex capitán de la selección argentina de fútbol. De eso y mucho más habló Guillermo Salmerón, autor de la serie Con Modo Sábado, el ciclo que conducen Tatiana Shapiro y Horacio Marmurek por Radio Nacional AM 870. Como es un programa que está producido por Amazon, los libros llegaban después de algunos filtros a los ejecutivos de la compañía, a quienes no les importa mucho el fútbol y no tenían mucha expectativa con la serie. Les parecía como una cosa para el público masculino que ama el deporte. Sin embargo, se empezaron a enganchar muchísimo, y al toque empezaron a pensar en otra temporada. Comenzó, para luego referirse al desarrollo de la misma a lo largo del tiempo. Nosotros arrancamos desde el origen, por eso esta temporada se llama El sueño bendito. Es la concreción de ese sueño de niño. La primera temporada tiene una vueltita de tuerca con 2 líneas de tiempo que van en paralelo. Es tanto el material que uno tiene que trabajar con ciertas elipsis, entonces a nosotros nos convenía armar 2 líneas de tiempo como para ir cortando una y otra, explicó Salmerón, quien más allá del enojo de Claudia Villafañe con lo que cuenta la historia, intentó no entrar en polémica con ella. A partir de la elección de los temas, hicimos toda una serie de entrevistas. De hecho, creo que con una de las primeras personas con las que se comunicó la producción fue con Claudia, porque a nosotros nos parecía súper interesante incluirla. Ella no quiso, se reunió con mucha amabilidad con uno de los productores y dijo que como tenía algunos litigios importantes, prefería hacerse a un costado, explicó Salmerón. Me parece una mujer divina, siempre me cayó muy bien. Más buceo sobre la vida de él y veo la locura que se generaba alrededor de ellos, siendo tan chicos, una pareja de chicos de 20 años, viviendo en una locura permanente, y digo, qué loco que esta mujer siempre haya tenido ese espacio de resguardo de sus hijas como para educarlas bien, la halagó. Lo que se publicó no era un libro final, a ella le llegó un borrador y quizás agarró un fragmento muy perdido. En la historia, la verdad que nosotros la super cuidamos, remarcó. Dijimos tratemos de contar por qué Maradona es para nosotros lo que es, y por qué es quizás el ídolo que más nos representa como argentinos, con sus bondades y sus miserias, su cosa tanguera y rockera. De algún modo es un poco lo que somos nosotros, en lo desastroso también, entonces lo que queríamos era como contar eso, expresó a la hora de definir lo que se intentó transmitir a través de la misma, donde en su primera temporada no aparecen todavía Dalma ni Giannina, aunque sí empieza a aparecer su primer hijo. La historia tiene mucho de comedia también, Diego rodeado de personajes como Bilardo, Coppola,
Yo creo que lo complejo no ha sido la situación, sino que nosotros en la etapa de entrevistas, cuando teníamos que ir seleccionando el material, hay gente que lo adora y hay gente que lo detesta. Entonces, en una entrevista es complejo saber quién te está tirando pescado podrido porque tiene alguna cuestión personal, analizó. Hay cosas de las entrevistas que decidimos perderlas porque olimos que no eran ciertas, o por ahí tenían algo de cierto, pero que en su mayoría nos estaban tratando de llevar por un camino que no era, reconoció. Maradona es un personaje que siempre ha terminado peleado con mucha gente que lo rodeaba. Entonces vos tenés mucha gente que estuvo súper cercana en su vida, que fue re importante, que lo idolatraban en el momento, y lo encontrás 20 años después como una persona que aparentemente lo odió siempre, agregó al respecto. Nosotros siempre hemos ido entregando los libros y supuestamente hay copias que le han llevado a él, aunque nunca tuve una devolución. Personalmente, no le tengo miedo a una charla con él, aunque no creo que se dé, sé sincero. Tampoco es tomar todos los escándalos de Diego y reproducirlos. Hay muchas facetas, entonces quizás no es el mismo Diego al que uno le escribe en cada capítulo, no es el mismo Diego el que estaba en Barcelona como el que estuvo en Nápoles o en la Argentina, concluyó. Seguí leyendo la frase del guión de la serie de Diego Maradona que causó el enojo de Claudia Villafañe sobre la serie de Maradona. Si no cuentan la verdad, tendré que hacer mi historia y Dalma será la protagonista. Dalma apuntó contra Julieta Cardinali y Laura Esquivel por la serie de Diego Maradona. Las primeras imágenes de la serie sobre Diego Maradona. El impactante parecido de los actores que interpretan al 10.